En este video vamos a hablar sobre la asignación de memoria en Java. Veremos los conceptos de stack, heap, string pool e integer caché. Vamos a ver ejemplos prácticos y visuales de cómo se almacenan y se acceden a los datos en la memoria y cómo puedes optimizar el uso de la memoria en tus aplicaciones. Bienvenidos a Code Riverside. Si disfrutas de este contenido, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Empecemos con algunos conceptos. Java tiene los siguientes contextos de memoria: stack y heap. El stack es un contexto de memoria de un thread, es decir, cada thread tiene su propio stack. Este almacena variables locales de métodos. El heap es un área de memoria compartida, accesible de diferentes métodos y contextos de thread. El stack puede sostener solo datos primitivos y referencias a objetos. Clases y objetos son almacenados en el heap. El integer caché y el string pool son dos mecanismos que optimizan el uso de la memoria y el rendimiento al trabajar con objetos de tipo integer y string. El integer caché es una caché interna de la clase integer, que almacena instancias de valores enteros en el rango de -128 a 127. El string pool es un espacio de almacenamiento en la memoria heap, donde se guardan los strings literales. Esto se basa en la inmutabilidad de los strings en Java. Empecemos viendo el integer caché. Tenemos dos variables con tipo de dato primitivo x y y, cuyo valor es 127. Si comparamos estos valores y ejecutamos el programa, el resultado es el esperado, x es igual a y, en términos de valor. Internamente, lo que está sucediendo en la memoria de Java es que estos tipos de datos primitivos se almacenan en el stack, donde el valor de x, 127, es almacenado directamente en el stack. Del mismo modo, el valor 127 de y es almacenado en el stack. Al ser tipos de datos primitivos, no se almacena nada en el heap. Entonces, la comparación de x igual a y se la está haciendo a través de los valores que se encuentran en el stack para estas variables. Definimos dos variables de tipo integer, a y b, cuyo valor es 127. Recordemos que integer es la wrapper class de int. Del mismo modo, comparemos las variables a y b. Ejecutemos este código. Nada extraño ocurre acá, a es igual a b, los valores de a y b son iguales. Veamos qué es lo que sucede si cambiamos el valor a 128 en ambas variables. Podemos observar que ahora en consola el resultado es a es distinto de b. ¿Por qué sucede esto? Veamos gráficamente qué es lo que está sucediendo. Al ser a y b objetos, ya no son tipos de datos primitivos, lo que se almacena en el stack son las direcciones de memoria. Pero cuando a y b tenían valor de 127, estaban en el rango para ser almacenados en el integer caché. Recordemos que el rango para el integer caché es de -128 a 127, por lo que ambas variables a y b apuntan a la misma dirección de memoria. Y al compararse a igual a b, compara las mismas direcciones de memoria, por lo que a es igual a b. Pero, cuando cambiamos el valor de a y b a 128, este valor ya no está en el rango de integer caché, por lo que en el heap se crean dos objetos, uno para a y otro para b, cada uno con su propia dirección de memoria, por lo que al hacer la comparación a igual a b, las direcciones de memoria son distintas. Al ser estos objetos, lo que deberíamos usar, en lugar del operador igual igual, es un equals. Al hacer la comparación con equals, lo que estaría haciendo es la comparación de los valores de a y b, como se observa en la consola. Algo importante a considerar es que siempre que queremos comparar objetos, debemos usar equals, y en muchos casos, sobreescribir este método. Continuemos con el siguiente ejemplo.
Veamos este otro ejemplo donde tenemos las variables f y g, pero esta vez las definimos usando integer value of. Desde la versión 9 de Java, la operación new integer está deprecada. Esta forma de declarar las variables f y g produce el mismo resultado que cuando declaramos las variables a y b de tipo integer. Este proceso es denominado boxing. Y si comparamos las variables f y g con equals, produce el resultado esperado. La pregunta que surge ahora es ¿por qué solo almacenar en caché hasta el valor 127? La respuesta teórica es que usualmente en nuestros programas usamos mucho valores pequeños, por lo que debemos tener en cuenta el integer caché en nuestros programas. Continuemos con el string pool. Recordemos que los strings en Java son inmutables. Y si comparamos string s1 y string s2, cuyo valor es code en ambos casos, obtenemos que s1 es igual a s2. Gráficamente lo que está pasando es que s1 y s2 están apuntando a la misma dirección de memoria en el string pool. Y en el stack S1 y S2 apuntan a la misma dirección de memoria. Por lo que al comparar S1 igual S2, el resultado de comparar las mismas direcciones de memoria producen que S1 sea igual a S2. Veamos ahora qué es lo que sucede cuando usamos el keyword new al iniciar nuestros strings. Al comparar con el operador igual las dos cadenas S3 y S4, el resultado es que S3 es distinto de S4. Gráficamente lo que está pasando es que los strings S3 y S4 apuntan a diferentes direcciones de memoria, como se observa en el stack. Recordemos que al usar el keyword new al inicializar un string, estamos deshabilitando el proceso de interning. Por lo que si queremos comparar los valores de S3 y S4, debemos usar el método equals. Y al usar el método equals, obtenemos que S3 es igual a S4. Veamos ahora cómo se van almacenando en el heap y en el stack nuestras variables locales, tanto primitivos como objetos. En este ejemplo tenemos una variable a, cuyo tipo de dato es primitivo, short, y su valor es 25. Y tenemos una clase product, que la podemos observar acá, que tiene los valores id, name, price, best before. Y hemos sobrescrito el método toString, básicamente para mostrar los valores en consola. Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos la variable p, que es una instancia de product. Si vemos en ejecución este programa, observamos que en consola estamos imprimiendo la variable p. Observemos que no hemos inicializado ninguno de los valores de product, a excepción de best before, y es lo que se muestra en consola. Veamos para este ejemplo cómo se está asignando la memoria en Java. Al ser a una variable con tipo de dato primitivo, el valor de a, 25, es guardado directamente en el stack. En el caso de la variable p, en el stack se almacena la dirección de memoria del objeto creado en el heap. Recordemos que en el heap es donde se almacenan nuestros objetos y clases. Entonces en el heap tenemos el objeto p y sus correspondientes valores. Podemos observar que best before, al ser también un objeto, referencia a otro objeto de tipo local date. Esta es la forma como se almacenan las variables en las memorias stack y heap. Veamos ahora cómo funciona el paso de parámetros en Java. Al igual que cualquier otra variable local de método, los parámetros se almacenan en el stack. Paso de parámetros significa copiar los valores del stack. Una copia del valor de una referencia a un objeto o una copia de un valor primitivo. Veamos un ejemplo. Agreguemos unos métodos a nuestra clase. Al método manageProduct podemos invocarlo desde el método main. Vemos que todo se ejecuta bien. Observemos que la clase product
tiene un getter y un setter para price. Y nuestro método ManageProduct lo que hace es definir una variable P1 de tipo product, invocar al método orderProduct, posteriormente a var1 se le asigna el resultado de getPrice y posteriormente se invoca a changePrice, pasando como parámetro var1. OrderProduct recibe un objeto product y le establece el precio a $9.99. Por otro lado, changePrice recibe una variable var2 de tipo primitivo y a esta variable var2 le asigna 10.25. En este ejemplo, en la parte izquierda tenemos el mismo código que vimos en el editor. Tenemos los métodos ManageProduct, OrderProduct, changePrice. Inicialmente declaramos la variable P1, que es una instancia de product. Este objeto es creado en el heap, con una dirección de memoria como vimos en el anterior ejemplo. Y en el stack es almacenada la variable P1, apuntando a esa dirección de memoria. El siguiente paso en nuestro código es invocar a OrderProduct. El método OrderProduct recibe como parámetro un objeto product, en este caso P2. En este punto, la variable P2 es creada en el stack, apuntando a la misma dirección de memoria de P1. Recordemos que cuando hacemos paso de parámetros, se van copiando los valores del stack. En este caso, a P2 se le asigna la copia de P1. Dentro del método, se establece el precio a $9.99. Este cambio se ve reflejado en el heap, por lo que este cambio afecta a P1 y a P2, ya que apuntan al mismo objeto. El siguiente paso en nuestro código es asignar getPrice a la variable var1. Observemos que var1 tiene tipo de dato primitivo. Este valor se refleja en el stack, por lo que var1 tiene el valor de 9.99. El método changePrice recibe como parámetro un tipo de dato primitivo var2, por lo que a var2 se le asigna una copia de var1, 9.99. El siguiente paso es asignar a la variable var2 10.25, como se ve reflejado en el stack. Observemos que este cambio no afectó a la variable var1, ya que var1 y var2 son tipos de datos primitivos. Así es como funciona el paso de parámetros en Java. Veamos ahora la limpieza de memoria en Java. Los objetos permanecen en el heap siempre y cuando todavía estén referenciados. Una referencia a un objeto es null hasta que es inicializado. Asignar null no destruye un objeto, solo indica la ausencia de referencia. Cuando un método retorna, sus variables locales están fuera de alcance y sus valores son destruidos. El garbage collection es un proceso en background que limpia la memoria no usada en tiempo de ejecución. El garbage collection es un proceso diferido. Los objetos son elegidos por el garbage collection cuando no hay referencias apuntando a estos. Veamos en este gráfico cómo funciona la limpieza de memoria en Java. Tenemos dos métodos similares al ejemplo anterior, ManageProduct y OrderProduct. En este caso nos vamos a enfocar en ManageProduct. La variable primitiva x de tipo int, cuyo valor es 17, es almacenado en el stack. Posteriormente, se define una variable de tipo product P1. Esta variable no tiene inicialización, por lo que en el stack se refleja como null. Seguidamente, a P1 se le asigna una instancia de product. Este objeto product es creado en el heap, del mismo modo que vimos en los ejemplos anteriores. El siguiente paso es invocar a OrderProduct, pasándole P1. El método OrderProduct recibe como parámetro un objeto product, por lo que en el stack
se crea una copia de P1 en P2, apuntando a la misma referencia. Por último, a P1 se le asigna null. Esto se ve reflejado en el stack. Pero, como resultado final, tenemos que P2 sigue apuntando al objeto original y P1 es null, por lo que asignar a P1 null no elimina el objeto de la memoria, porque tenemos la variable P2 referenciando este objeto. Cuando decimos que el garbage collection es un proceso diferido, significa que este no es inmediatamente disparado cuando todas las referencias a objetos son perdidas. Podemos invocar al garbage collection manualmente, pero esto no garantiza que la Java Virtual Machine ejecute inmediatamente la recolección de basura. Esto lo podemos hacer con system.gc o runtime getRuntimeGC. Con esto concluye el video, muchas gracias. Recuerda que en la descripción de este video te dejo enlaces a algunos videos que podrían clarificar algunos conceptos que vimos en este video.